Hola, muy buenos días, bendiciones. Te saluda la pastora Ana María y te damos la bienvenida a esta transmisión virtual en este domingo tan especial, un domingo lleno de misericordias de Dios. Y qué mejor que haber apartado este tiempo para disfrutar de la palabra, de la presencia de Dios, de unos cantos que el grupo de alabanza de Torre Fuerte ha preparado para todos nosotros. Y vamos a ser ministrados en nuestra alma, en nuestro espíritu, que Dios renueve nuestras fuerzas, que Dios quite toda tristeza de nosotros, toda carga, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo el que esté cargado y trabajado, dice el Señor, vengan a mí porque yo los haré descansar. Creo que es un tiempo, un paréntesis en nuestra vida después de una semana de mucha labor, ¿verdad? Y hoy en domingo sabemos que es un tiempo para entregarle a nuestro Dios en agradecimiento por todas sus misericordias, por todas sus bendiciones que ha tenido con cada uno de nosotros. Entonces vamos a disponer de nuestro corazón, recordemos y le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Él es el invitado principal siempre en toda reunión. A Él anhelamos que Él nos llene de aceite, que Él ponga en cada uno de nosotros esa bendición, ¿verdad?, que todos estamos esperando. Dice, ¿a dónde iremos si no es a nuestro Dios maravilloso? Así que hay bendición, hay paz siempre que buscamos la presencia de nuestro Dios. Y bienvenido a esta transmisión en vivo. Vamos a pasar a los cantos que el grupo de alabanza ya tiene preparados, unos cantos hermosos, y continuamos con la palabra. Bienvenido en el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios por este día, Señor. Declaramos, Cristo Jesús, que tú estás aquí con cada uno de nosotros, Dios. Y declaramos los cielos abiertos sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Y declaramos que tú estás con cada uno de nosotros y que nos das libertad, Cristo Jesús, y que somos libres por tu sangre, Señor, porque tú pagaste a un precio, Señor, de sangre, por lo cual esa sangre bendita nos purifica hoy y nos justifica delante del Padre, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, Dios Todopoderoso. En la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Dios me hizo libre.
Declaramos que hemos adquirido libertad, Señor, por tu sangre preciosa. Este canto dice que hay un estruendo de muchas aguas, una fuente inagotable que trae sanidad, que trae libertad a nuestro corazón. Hoy vamos a danzar con alegría para nuestro Rey.
tiene poder de verdad en el nombre de Jesús. Así que vamos a entrar al río de Dios. Declaramos en el nombre de Jesús, yo siento de parte de Dios una unción de sanidad. Bendecimos tu salud, bendecimos tu vida, que haya gozo, que haya esa plenitud, ¿verdad? Aún en medio de tantas situaciones, cuando estamos en la presencia de Dios, Él nos quita lo que debe de quitarnos, sea tristeza, sea miedo, se lo entregamos en el nombre de Jesús y nos llenamos del río de Dios, de su bendita presencia en el nombre de Jesús. Cuando venimos a Cristo recordamos sus promesas, recordamos su palabra y en su palabra está su espíritu, así que grandes cosas suceden. Ahí donde estás, aquí donde estamos nosotros, si la presencia de Dios se manifiesta, es algo maravilloso lo que va a suceder, lo que empieza a suceder. Así que yo creo con todo mi corazón que la presencia de Dios está en este lugar, está ahí donde estás tú en el nombre de Jesús, y declaramos cielos abiertos esta mañana, donde Dios provee a cada uno de nosotros, donde Dios bendice, donde Dios sana en el nombre de Jesús. Si tú te encuentras enfermo por alguna situación, ¿verdad? Declaramos en el nombre de Jesús sanidad sobre tu vida, sanidad sobre nuestros pequeños, sanidad sobre nuestros jóvenes, en el nombre de Jesús. Así que vamos a pasar a la palabra. No salgas de la presencia de Dios. Y bueno, a veces decimos el tiempo se pasa muy rápido, pero al finalizar nuestra programación siempre nos sentimos contentos porque buscamos a nuestro Señor el día de hoy, un domingo que hemos apartado para el Señor, ¿verdad? Y damos la bienvenida al pastor Euclides, le damos la bienvenida en nombre de Jesús y agradecemos mucho al grupo de alabanza, a Eri, gracias, a Erika, a Cristian, ¿verdad? Y que gracias a Dios también siempre está aquí con nosotros el grupo de intercesión. Hoy está con nosotros Arita Paseo, ha venido estos domingos, ¿verdad? Y también siempre en la brecha, Marisol, Nacho. Agradecemos a Dios siempre sus vidas, su esfuerzo. Y bueno, pues vamos a iniciar con la palabra. Pastor, buenos días. Buenos días, pastora, buenos días a todos ustedes. Que Dios les bendiga, es un gusto saludarles y saber que estamos, ¿verdad?, aquí en sus hogares, en sus casas. Qué bueno, primeramente Dios, ¿verdad?, en compañía de la familia. Y bueno, gracias a Dios vamos a iniciar en esta mañana con la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar de aunque estés muerto, vivirás. Ese es el tema que en esta mañana nuestro Señor Jesucristo permitió que trabajáramos para tenerla muy pendiente, muy segura esta palabra. Y empezamos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 11 verso 25 dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida, es lo que dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que Él es la resurrección, en Él está la vida misma está dentro de Él. Uno de los milagros, yo creo, más poderosos que hizo nuestro Señor Jesucristo fue parte de las señales, ¿verdad?, fuertes que verdaderamente conmovían a toda la población. Seguramente era que Jesús resucitaba a los muertos, fue resucitar a los muertos. Vamos a recordar aquella épica historia, ¿verdad?, tan conocida, en la que enfermó su gran amigo, aquel llamado Lázaro, y de repente cuando él se enferma, ¿verdad?, sus hermanas mandan llamarlo y le dicen, por favor, maestro, ve a la casa, fíjate que si tú vas, estoy seguro que Lázaro va a resucitar, va a estar bien, si tú vas a la casa seguramente él va a estar mejor. Y entonces Jesús les dijo: no se preocupen, váyanse a la casa, yo voy a ir. Pero Jesús, a propósito, se tardó en ir, no fue inmediatamente, y no fue en 2 días, 3 días, sino que hasta el 4.º día, después de que lo fueron a ver, en ese momento es cuando Jesús va y llega a aquel lugar.
Y muchos se preguntarán, bueno, pues es que Jesús, ¿verdad? ¿Por qué se tardó tanto? Si él hubiera ido antes, lo más seguro es que Lázaro no hubiera muerto. Pero nosotros encontramos algo muy importante, que en ese momento cuando Lázaro, ¿verdad? En el momento que le avisan al Maestro Jesús, inmediatamente Lázaro muere. En ese tiempo, inmediatamente murió. ¿Y qué es lo que pasa en esos días? Hay una historia judía que comenta, ¿verdad?, que el espíritu de la persona no se va de ese lugar, sino que permanece 3 días normalmente en la zona, ¿verdad? Y si Jesús se hubiera presentado en esos primeros 3 días, lo más seguro es de que Jesús, la gente habría dicho, ah, qué chiste, levantó al muerto, pero porque el espíritu todavía estaba aquí, el espíritu todavía no se había ido, no había partido, y entonces por eso ellos seguramente, por eso Jesús de una manera tan sabia, ¿verdad?, va hasta el 4.º día, cuando ya de plano el cuerpo hedía, estaba apestoso, ya el cuerpo ya olía mal, y de repente nos encontramos, ¿verdad?, con un Jesús que se presenta al 4.º día, donde ya la gente podría decir, ¿para qué viene? Ya no hay nada que hacer, el espíritu ya se fue con el Señor. Y entonces ahí encontramos, ¿verdad?, un Jesús muy diferente. Muchos pensaríamos, seguramente nosotros, en el momento de que llega Jesús, seguramente habíamos dicho, híjole, pues ya no hay esperanzas de que salve siquiera a este hombre. Recordemos ese escrito, ¿verdad?, donde Jesús claramente habla y él dice, ¿verdad?, que para demostrar que él era el Hijo de Dios mismo, él regresó hasta el 4.º día para demostrarle a la gente que él podía sanar fuera de toda religiosidad, porque de una manera religiosa la gente pensaba que al 3.er día no había muerto, que todavía el espíritu andaba en ese lugar, pero él fue hasta el 4.º día con un propósito especial de demostrarle a la gente que él era el verdadero Hijo de Dios y que en él mismo, que Cristo mismo, como leímos en el texto anterior, Él es la resurrección y Él es la vida. Así que si Jesús hubiera llegado el 3.er día, ¿verdad?, la gente se habría burlado, habría dicho, híjole, pues ya qué chiste, vino y el espíritu todavía estaba acá, no se iba con el Padre. Pero ahora que llegó el 4.º día, ¿verdad?, la familia ni siquiera quería que se quitara la piedra del sepulcro, porque seguramente, como todos sabemos, dice un dicho vulgar mexicano, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Yo creo que seguramente el cuerpo de Lázaro ya estaría hediendo, ya estaría oliendo mal. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en la casa de Marta y María, cuando su hermano Lázaro murió, nuestro Señor Jesucristo pronunció una palabra muy impactante para cada uno de nosotros, que debe de hacernos huella, que debe de hacernos reflexionar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero que esta frase tú la acuñes en tu corazón. Yo soy la resurrección y la vida, dice Cristo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy nosotros los cristianos proclamamos y celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Él vive y vive para siempre, dice la palabra de Dios. Cristo Jesús lo que hace, ¿verdad?, en su momento es precisamente recobrar la victoria, y en ese momento, después de haber muerto, resucitó para no volver a morir jamás. Lázaro, por su parte, él murió, pero desgraciadamente, gracias a Dios resucitó, pero desgraciadamente tiempo más adelante volvió a morir. Y la prueba está que no permaneció. Mas sin en cambio, hoy encontramos a un Cristo Jesús, ¿verdad?, que muere, pero para resucitar eternamente. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oseas capítulo 13, verso 14 dice, de la mano del Seol los redimiré. Ese es Cristo hablando. Los libraré de la muerte, oh muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Así que esta mañana estamos reflexionando en la resurrección, en la vida eterna que Cristo puede darnos a todos nosotros gracias a su entrega en la cruz del Calvario. Y aunque estemos muertos y sin esperanza, aunque ya nadie pueda creer que podamos volver a tener vida, como pasó en el caso de Lázaro. En el caso de Lázaro, sus hermanos decían, Señor, si tú hubieras venido, sus hermanas, si tú hubieras venido, lo más seguro es que mi hermano no habría muerto. Y Jesús es ahí donde pronuncia
verdaderamente esas frases que nos llegan hasta el fondo, que nos hacen recapacitar, donde dice, ¿puedes creer que yo soy la resurrección y la vida? Es ahí donde Jesús pronuncia esas palabras que de alguna manera nos hacen entender verdaderamente el sacrificio grande de Cristo. Aunque parezca que nuestra vida es solamente huesos secos, vemos en la palabra de Dios también que menciona claramente que estaba el valle de los huesos secos, cuando de repente, ¿verdad?, el Señor le muestra al profeta y le dice, ¿tú crees que estos huesos puedan tener vida? Y esos huesos representaban el pueblo de Israel. Sabes que muchas veces, como pueblo de Israel, nuevo pueblo de Israel, tú y yo, el Israel espiritual, el Israel no natural, sino el espiritual que somos, muchas veces vamos caminando por la vida y a veces nuestros huesos ya están secos, porque la fe se nos murió, porque el deseo de vivir, porque creemos que ya nadie nos quiere, porque creemos hoy que de pronto, ¿verdad?, ya no hay nadie que pueda ayudarnos a salir adelante. Creemos que la vida se nos cerró, que se acabó todo en nuestra vida. Mas sin en cambio, Jesús de Nazaret viene a decirnos, a hablarle a los huesos secos, a decirnos que hoy es el tiempo en el que Dios nos puede dar vida también a esos huesos secos. Pastora Ana María. Sí, ver la resurrección es algo impresionante, pero no todos hemos creído en la resurrección. Hablabas de victoria y estoy completamente, que esa palabra es precisa, ¿verdad? Cuando Cristo resucitó hubo victoria en el nombre de Jesús, pero a veces creemos que no hubo victoria cuando el enemigo ha puesto muchas cosas en nuestra mente. Por ejemplo, hay un texto donde dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces no precisamente quiere decir que estemos ya hayamos partido de esta tierra para estar muertos, sino que a veces estamos muertos porque ya no queremos vivir, porque no se nos ha revelado Cristo, se nos ha olvidado que Cristo resucitó y que Él tiene promesa de vida para ti, para mí. Se nos ha olvidado, o a veces el enemigo no nos deja ver que hay esperanza en Cristo Jesús. Creemos que Él padeció en esa cruz y se acabó la vida de Él también ahí. Pero es maravilloso ver que a través de las Escrituras Dios nos revela que Él resucitó al tercer día y viene Él a darnos vida eterna, viene Él a transformar nuestras vidas estando aquí en la tierra, a regresarnos esa felicidad, alegría, de una forma sobrenatural, porque los problemas siempre van a estar, las preocupaciones, las necesidades, las enfermedades, pero en Cristo Jesús es otro tipo de vivir, es otro tipo de sentir, estar confiados en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, deja que los muertos se entierren a sus muertos, porque estábamos ya sin esperanza, estábamos sin ilusiones, estábamos llenos de engaño, de traición, y decías tú, ¿para qué vivo? A nadie le importo. Más si venimos de alguna familia donde de niños no recibimos amor, buscamos amor, buscamos atención, buscamos cómo sobresalir, y la gente huele a veces esa baja autoestima y te menosprecia más y dice, Señor, esa es traición, para mí no es la felicidad, para mí no es estar como aquel está, ¿verdad? Pero vamos conociendo a un Cristo, el Cristo de la Biblia, y Él se manifiesta con una resurrección poderosa, que es quien nos regresa y nos da vida por el hecho de recibirle como Señor y Salvador. Volvemos a la vida y Él empieza a trabajar de una forma maravillosa en nuestras vidas. Y podemos mirar que si nosotros estamos atrapados a través del enemigo, creemos que cuando Cristo murió, comentaba yo, ahí se quedó Cristo, ya ahí, y decimos, pobrecito, si yo hubiera estado, yo no hubiera apoyado lo que le hicieron. Así pensamos, se nos llenan nuestros ojos de lágrimas al ver cómo padeció, pero no se nos ha revelado la resurrección. Para los chinos, para los japoneses, y piensan que Cristo, por haber muerto de esa forma, fue ofensivo, ¿verdad? Es una burla, porque no se hizo el harakiri a lo mejor, o porque a los del pueblo de Israel no lo reconocen, a Jesucristo no lo reconocen como Dios, lo reconocen como un profeta, y piensan que por Él hay oprobio sobre Israel, porque padeció y murió de una forma que no debería de ser, como cobarde.
pero eso lo hace ver el enemigo. Por eso es que muchos judíos no aceptan a Jesucristo, porque piensan que por Él hay la persecución hasta el día de hoy. Pero no, Jesucristo vino a entregar su vida, y dice la Escritura que Él es el segundo Adán, porque por Adán el primero, el rojo, entró la muerte, pero por este segundo Adán entró la vida en el nombre de Jesús, y Él nos regresa la vida, nos regresa nuestra identidad, pone en nosotros esa felicidad, nos da nuevamente ganas de vivir, de seguir adelante, porque hay propósitos, porque los cielos se abren, porque su gloria se manifiesta. Es otro vivir, es estar en otra dimensión. Y como dice la Escritura, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque Dios se ha revelado a nuestras vidas con su promesa, y porque miramos que lo que Él dice es verdad. Si Él resucitó, así resucitaremos también. Él ascendió al cielo y ha prometido regresar. Así que la resurrección de Cristo es para más, es porque hoy está entre nosotros, porque está vivo, porque está a la diestra del Padre. Así que tengamos confianza, la resurrección de Cristo es una victoria grande, poderosa, y estamos confiados en Él. Así es. Además de que nosotros a veces creemos que la Biblia, ¿verdad? Dios se porta muy bien con su pueblo o algo, podríamos pensar así, pero recordemos que el pueblo de Israel normalmente siempre fue muy rebelde. Normalmente podemos ponerlo en figura del pueblo actual, el pueblo del Israel espiritual, que muchas veces tenemos a Cristo, pero aún así seguimos siendo rebeldes delante de la palabra de Dios, seguimos todavía de alguna manera traicionando la confianza que Dios nos está dando, y desgraciadamente eso es lo que pasó en el pasado. Por eso Dios de alguna manera dejó escrito cuando el pueblo de Israel se fue cautivo a Babilonia, se los llevaron a Babilonia, y el pueblo de Israel ahí en Babilonia, en la cautividad, se encontraba el tiempo llorando, recordando la tierra que habían dejado, y pensaban que nunca más volverían a mirar, por supuesto, esa tierra. Ellos se sentían mal, ellos lloraban, recordando su tierra, llorando junto a los ríos de Babilonia. Salmo 137:1 dice así la Escritura: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. 137 verso 2: sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Miren nada más, ahí como que diciendo, ya colgamos las arpas, ya no queremos seguir trabajando, ya no queremos hacer nada, porque ya no vamos a regresar a nuestra tierra, ya no vamos a regresar a Israel. Anhelamos Sión, queremos ver los ríos, aquellos ríos, pero del pueblo de Israel, no los ríos de Babilonia. Ya no queremos estar aquí. Y de alguna manera, ¿verdad? Dice todavía el verso 3, 137:3: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algo de los cánticos que ustedes cantaban en Sión. El pueblo de Israel se destacaba porque era un pueblo alegre por las fiestas que le llevaba el Señor. Pero en esta ocasión nos encontramos un pueblo que estaba triste, un pueblo que lloraba porque ya no tenía esa oportunidad de haberse sentido libre y de poderle cantar a Dios. Por eso, ¿cómo cantaremos? Decían ellos en el Salmo 4, 137 verso 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Es lo que se preguntaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, recordando los ríos de Israel, y que pensaban que nunca más los volverían a ver. Pastora Ana María. Recordando que el pueblo de Israel era alegre, para todo danzaba, para todo bailaba, porque Dios les había enseñado eso, les había enseñado a que tenían que hacer fiesta, que tenían que festejar en el año, ¿verdad? Porque era un Dios, del que tenemos es un Dios alegre. Así es. Sin embargo, también vemos que el enemigo es imitador, y también trata de hacer sus fiestas, pero paganas. Y esas son las tradiciones, lo que es Halloween, lo que es Navidad y tantas cosas, el 1 de mayo, anarquía, tantas cosas que ha metido el enemigo también, ¿verdad? Pero aquí me impresiona mucho que dice que los judíos, al ser cautivos, los llevaron a Babilonia, donde los sacaron, fueron hasta Sión. Sión, recordemos que es el monte de Jerusalén, donde está el monte es el monte donde está el templo, donde estaba el templo. Hoy queda el muro de los lamentos ahí, pero es ahí donde está la ciudad amurallada.
está sobre el monte de Sión, y ahí es donde viven ahorita los judíos. Hay 4 pueblos, ¿verdad?, entre árabes y judíos, pero ese es el monte de Sión. Antes era de los puros judíos. ¿Y te imaginas tú el que haya ido el rey de Babilonia con todo su ejército, ir y entrar y saquear y tomar cautivas a las mujeres, matar a los hombres, agarrar a los niños y empezar a hacer tantas cosas ahí, donde los saquearon, donde realmente los llevaban cautivos? No sé de qué forma atravesaron tanta tierra con el sol encima de ellos y llegaron hasta Babilonia. A veces cuando nosotros salimos a algún lugar, ¿verdad?, que nos vamos 1 semana, 2 semanas, ya quisiéramos regresar a casa. Ahora ellos cautivos, y todavía les obligaban a cantar. Creo que a veces también así nos pasa a nosotros, que a veces estamos pasando situaciones difíciles, pero el ambiente es diferente y nos dicen, ay, no exageres, ay, mira cómo eres, no estás amargado, o mira, y te empiezan a conducir de una forma a como con los que te juntas. Por eso dice el pastor Euclides y la palabra, que siempre las malas costumbres pervierten a veces tu forma de ser. Entonces tengas mucho cuidado, porque si yo me siento mal y me voy donde todos los que están, o todos mis amigos se van a un bar, pues me van a llevar al bar, y ahí voy a empezar a ver otras cosas y voy a decir, no, me van alejando, me va cautivando el enemigo en esos lugares. ¿Y qué pasa? Que luego ya es muy difícil salir de un alcoholismo, salir de algo que ya lo necesita tu cuerpo, porque todo empieza por pequeñas cantidades. Ahora, eso no nos trae felicidad, eso nos cautiva más, eso nos hace más esclavos. Así es el enemigo, te presenta todo muy bonito. Pero recordemos que Dios siempre dio promesa al pueblo de Israel, y en medio de toda esa tribulación surgen los profetas, ¿verdad? Y dicen, vuélvanse a mí, dice el Señor, porque yo los sacaré con mano poderosa, porque yo estoy con ustedes. Así nos pasa a nosotros, que a veces pensamos que, ¿cómo vamos a salir? Pero voltea, siempre hay una casa donde está dando palabra de Dios. Tenemos una cobertura de Cristo y el alimento espiritual está. Y hoy te hablamos de la resurrección de aquel que buscamos, de aquel que seguimos, de aquel en el que hemos creído, de aquel que nos regresa lo que el enemigo nos robó, de aquel que nos saca de esos lugares de cautividad, de aquel que nos permite tener una identidad personal donde ya la gente no nos diga qué vamos a hacer, que hagamos nosotros un rescate también de nosotros, creyendo en su palabra y diciendo, Señor, tú resucitaste, tú te entregaste en la cruz del Calvario por amor a mí, yo recibo de ti esa salvación, Señor, y ayúdame a confiar en ti, ayúdame a seguir tus caminos, ayúdame a buscarte cada momento, ayúdame a estar en un lugar donde yo reciba tu palabra, porque es impresionante saber que en la palabra de Dios, cada que se lee un párrafo de la Biblia, el Espíritu Santo de Dios está ahí, está haciendo grandes cosas en cada uno de nosotros. Y es tremendo, porque cuando nosotros hacemos un análisis y trasladamos, por ejemplo, la visión de los huesos secos a nuestra vida cristiana, a nuestras vidas, que normalmente, por ejemplo, muchas veces nuestro Señor Jesucristo quiere utilizarnos a nosotros para que sirvamos, para que apoyemos en el pueblo. Recuerda que somos un cuerpo en Cristo y por lo tanto deberíamos de estar apoyando al reino, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que se han convertido en huesos secos y que ya no sirven, no quieren servir o no quieren meterse de plano a la obra del Señor, porque dicen, se acaba mi autonomía, si me meto a la obra de Dios definitivamente no voy a servir, porque me va a quitar las fiestas, la pachanga, me va a quitar esto, y entonces eso es lo que le rehuyen muchos, lamentablemente, y con tristeza lo vemos así. Nuestro Señor Jesucristo, Él se entregó completo por nosotros, aún por los que no quieren servir. El problema está que muchos nos hemos convertido en esos huesos secos, ministerios que se están muriendo, ministerios que Dios ha puesto en talentos en vida de cada una de las personas, y el problema está que muchos desgraciadamente prefieren no servir al Señor y prefieren seguir en la fiesta, prefieren seguir en el trago y haciendo muchas otras cosas indebidas delante de la presencia de Dios, en lugar de permitir que el Señor nos moldee y que seamos usados para que el reino de Dios se extienda verdaderamente sobre esta tierra, en el nombre de Jesús. Por eso nosotros muchas veces nos sentimos exactamente igual que el pueblo
de Israel, secos por dentro, secos en el corazón. ¿Sabes el problema? Nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba en el libro de Mateo, comenta, ¿verdad?, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice la Escritura, anda por lugares secos. ¿Qué lugares secos son esos? Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre recibió a Cristo, y entonces ese espíritu inmundo que estaba en él sale de su cuerpo y anda en lugares secos. ¿Dónde son los lugares secos? Los corazones, los cuerpos, la gente que no quiere servir al Señor, y ahí van y se refugian, y ahí van y se meten, aunque hayan estado en la iglesia, pero su corazón está lejos del Señor, su corazón está lejos de la obra de Cristo, y entonces penetran en ellos y ahí se quedan y hacen nueva morada en el nombre de Jesús. Así lo menciona nuestro Señor Jesucristo, que el espíritu inmundo a eso se dedica, a buscar lugares secos, llenos de tristeza, provocando una vida llena de dolor, una vida llena de desesperanza, una vida llena de problemas, porque lamentablemente no le hemos dado cabida al Espíritu Santo, mucho menos a nuestro Dios, ¿verdad? Desgraciadamente hay muchas cautividades dentro del pueblo de Dios, por ejemplo, enfermedades que estamos viviendo de alguna manera, y que la gente luego se va sobre Cristo y dice, pues yo creo en ti, pero no me sanas, yo creo en ti, pero nos vamos a la queja. En lugar, dice la Escritura, que confiemos en Él, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro auxilio, y más sin en cambio muchas veces lo que hacemos es reprocharle como si fuera un marido irresponsable, un marido que no provee a la casa, seguramente, y le estamos reclamando. Es decir, nosotros estamos vivos, pero a veces nuestro interior todavía nos sentimos como muertos, estamos sin gozo, sin esperanza. Muchas ocasiones quizás pienses que en tu vida no hay motivos para cambiar, ¿verdad? Normalmente decimos, es que mi vida es tan gris, mi vida pasa sin esperanza, yo ya no tengo deseos de vivir, ya quisiera, perdón la expresión, pero hay algunos que dicen, ya quisiera mejor morirme, ¿verdad? De alguna manera muchos dicen así, que ya no habrá motivos para volver a sonreír, como ese pueblo de Israel que estaba en Babilonia, estaba cautivo. Así Satanás nos quiere tener, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, pero así nos quiere tener Él, cautivos precisamente, para que no veamos la alegría y los planes y futuro que tiene Dios en sus manos para nosotros. Nosotros quizá por todas las situaciones difíciles que estamos viviendo, momentos de enfermedad, hoy volteamos muerte por acá, muerte por acá, muerte por allá, de repente vemos enfermedad acá, enfermedad allá, y decimos, Señor, ¿y ahora qué? Y a veces tenemos miedo, momentos difíciles de abandono, momentos de pobreza probablemente, ¿verdad? A lo mejor ya nos dimos por vencidos. Hoy es el tiempo para que tú no te des por vencido, sino te levantes. No cuelgues el arpa como lo hizo el pueblo de Israel, que colgaban el arpa, ¿verdad? Igual que el pueblo de Israel colgaban el arpa. Tal vez te sientas que eres como esos huesos secos, que a lo mejor sientes que ya no hay esperanza, a lo mejor tu fe ya se secó, a lo mejor tu amor por Cristo se está secando, pero esta mañana, sin importarte qué tan seca esté nuestra vida, sin importar qué tan muerta está nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amado Señor Jesucristo te dice, y le dice a cada uno de nosotros, aunque estés muerto, vivirás, aunque estés muerto, vivirás. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús, porque Cristo quiere recuperar tu vida espiritual, quiere recuperar tu fe, quiere recuperar lo que el diablo te robó, todo aquello, alegría, felicidad, tus finanzas, tus recursos, tu alegría, tu salud, en el nombre de Jesús, recíbela en el nombre de Cristo. Cristo te la quiere recuperar, Cristo no quiere que mueras. ¿Cómo podemos resucitar? ¿Cómo podemos volver a tener esperanzas? ¿Cómo podemos dejar de ser huesos secos y experimentar vida en nuestro Dios y en nosotros? ¿Cómo hacerlo? La respuesta la encontramos en Ezequiel 37:4. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, no te deleites en una buena película, no te deleites en un buen recipiente lleno de palomitas, o un recipiente lleno de agua de sabores, o una deliciosa nieve. No te deleites en eso, mejor deleítate en Jehová, deleítate en su palabra, deleítate
Acuérdate que Él está vivo, que Él está al lado tuyo, que Él es la resurrección y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiero que pienses verdaderamente que Él está al pendiente tuyo y que todo lo que te va a dar, te lo va a regresar. Todo lo que el enemigo te quitó, Dios te lo va a regresar, porque esa es la petición de tu corazón. Por eso dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, confía en el Señor, confía en Jesucristo y Él hará, dice la palabra de Dios. Así que aunque estemos muertos, viviremos por medio de la palabra de nuestro Dios. Sí, y recordemos que cuando el pueblo de Dios fue cautivo, de plano Israel, lo que fue Sión, quedó sin judíos, quedó sin pueblo de Dios, y empezaron a habitar otros, pero todos se dispersaron de una u otra forma. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios, cómo los sigue esperando, cómo Él quiere que se vuelvan a Él, y Él empieza otra vez, porque sus misericordias son para ellos, son para todos los que hoy en Cristo Jesús, a todos los que seguimos a Cristo. Hoy somos pueblo de Dios, hoy somos la Israel espiritual, y también el Señor ha dado promesa de que todo el que bendiga a Israel será bendecido. Nosotros hemos tenido esa revelación y siempre bendecimos a Israel. Antes era el 20-20, ¿verdad? Mandábamos alguna cuota de 20 pesos para el sustento de Claudia, que estaba allá en Israel, y vemos cómo Dios no se ha quedado con nada. De una u otra forma el Señor nos ha sustentado, nos ha bendecido, y vemos cómo el Señor siempre también mira a aquel que bendice su casa. Por eso la importancia de que como líderes, si estamos siendo líderes, si estamos siendo instruidos, que seamos también con el ánimo de trabajar. Si vemos que el pastor está trabajando, que él ponga el ejemplo, ¿verdad? O nosotros como pastores, porque ciertamente hace falta que bendigamos la casa de Dios también. Y también vemos cómo una vez que fue cautivo Israel, ¿verdad? Que sacaron a todos de Sión, de Babilonia. La nación desapareció por muchos años, el pueblo no tenía cómo regresar, le habían quitado su tierra. Ahorita que el pastor decía, Dios nos regresa a veces lo que nos ha quitado el enemigo. Y recordemos que yo siempre voy a esto, ¿verdad? Que cuando fue el holocausto, el pueblo de Israel no tenía para dónde ir. Se fuera para una nación, ahí lo perseguían; se iba para otra, ahí lo perseguían, porque toda Europa estaba perseguido por los nazis, y todos eran asesinados, y vemos con cuánta crueldad. Sin embargo, hubo un remanente, personas que lograron salir de esos lugares, y unos venían para México y venían aquí por el Pacífico, por el Mediterráneo. Sin embargo, se les cerraron la frontera de México y no los recibieron. Entonces vemos que otros países sí recibieron a los judíos, y el Señor bendijo y trajo promesa y provisión a esos países. Ahora, vemos que otros regresaron a Israel, y los que regresaron a Israel se encontraron con que ya el pueblo de Sión estaba ocupado por los musulmanes, por aquellos que adoran a Alá. Y empezó el que no quieren a los judíos en esa tierra, y por fin se decretó en un solo día que nacía la nación de Israel. Y cuando nace la nación de Israel, se enojan todos los países que estaban alrededor. Estamos hablando mínimo 7 países, y se levantan en armas para ir en contra de los judíos que habían llegado de esa persecución. ¿Y qué tenían los judíos? Tenían, yo creo que más que nada, hambre. Venían todos desgastados, no tenían casa, y nada más tenían piedras para defenderse. Pero lo más importante es que tenían a Dios. Y ahí el Señor dio la victoria, porque se levantaron los de Egipto, se levantó Jordania, se levantó Gaza, se levantó Libia, se levantó Siria, Irán, Irak. Imagínate, esas son potencias. Se levantaron con aviones, llegaron con tanques, llegó ejército, y los judíos rodeados, y que tenían solamente piedras. Pero vemos, y yo lo escuché de una mujer judía. Esta mujer decía, yo estaba con mi familia y venían los tanques y nos iban a matar. Dice, pero ideamos, y habían unos cartones, y hicimos como si fuera un tanque. Y dice que cuando hicieron ese tanque, pues que era lo que pudieron darle más forma a un tanque de guerra. Y dice que cuando iban llegando a esos lugares donde ellos estaban ya tan vulnerables,
se hicieron para atrás y se detuvieron esas tropas. Pero ¿qué pasó? Que al día siguiente platicaban que se vino un montón de abejas, y las abejas entraron a los tanques, entraron a todo el ejército, lo atacó, y huyeron despavoridos, todos picoteados, y dejaron tanques, y dejaron armas, y dejaron todo, y eso lo tomó el pueblo de Israel. También Israel hizo una llamada, la embajada, la que estaba al frente del pueblo de Israel, hizo una llamada a diferentes naciones, entre ellas a Estados Unidos, y Estados Unidos al principio le negó la ayuda, y decía, si no vienen a ayudarnos, nos van a desaparecer. Y Estados Unidos al final dijo, sí, vamos, mandaron equipo bélico, y ayudaron al grupo de Israel. Hoy la nación de Estados Unidos es la más bendecida del mundo. Podemos mirar cómo de la nada, a veces si tú dices, es que el problema que yo no tengo cómo salir, yo no sé cómo voy a salir, es que tú no sabes o no saben pastores lo que me está sucediendo a mí, pero Dios sí sabe, y Dios de lo que a veces menos te imaginas, ese va a ser, dice que en nuestras debilidades Dios se fortalece. Y la verdad, Él es exaltado, Él es glorificado, así que tengamos confianza en Dios. Si volvemos nuestro rostro a Él, si volvemos a buscarle, si realmente dice que también la palabra de Dios es agua, así que también el pastor decía, los corazones secos, no dejes que tu corazón esté seco, tienes esa provisión de agua que sane tu corazón, que te restaure, y de la provisión, yo sé que de una forma sobrenatural Dios te va a sacar de esos lugares donde estás, en el nombre de Jesús. Así es, así que la palabra de Dios, dice la Escritura, ¿verdad?, que es vida y nos da vida a nosotros. Por eso es que nosotros, cuando recibimos de alguna manera la palabra de Dios, volvemos a vivir. Jesús de Nazaret, por ejemplo, les comenta, ¿verdad?, cuando llega el joven y le dice, Señor, deja que vaya y entierre a mi papá, y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no me puedo imaginar muchas calaveritas ahí llevando a otra calavera más, no, simple y sencillamente decía que estaban muertos en la fe, por lo tanto, que dejara que todos los muertos en la fe, ¿verdad?, hicieran sus rituales, permanecieran todavía en sus tradiciones, mas sin en cambio le dijo, tú que estás vivo, ven y sígueme, ¿verdad? Pero el joven no quedó muy convencido. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios también en el libro de Génesis, menciona que Jesús dio la palabra y por la palabra se fundó la tierra. ¿Qué quiere decir entonces? Mira lo que dice Juan 6:63, y quiero que lo tomes muy especial. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que la palabra de Dios es viva, está viva porque es espíritu. La palabra que Cristo dejó escrita. Por eso cuando tú lees la Biblia, la palabra se activa y es viva y es verdadera y es espíritu. No es espíritu maligno, es espíritu de Dios. Es el espíritu mismo que te habla a tu mente, a tu corazón. Es el que te redarguye en el alma y dice que son vida. Aquel que las practica, aquel que las lleva, te la provocan vida y vida abundante. Por eso la palabra de nuestro Dios es lo único que puede darle vida a nuestros huesos secos, porque la palabra es espíritu, por lo tanto es vida. Entonces volvemos a repetir, cada palabra que está escrita en la Biblia está viva. Por eso si tú tienes abierta la Biblia y nunca la lees, perdóname, pero eso se convirtió en un fetiche y nunca será palabra revelada. Pero cuando tú la lees, te atreves a leer la palabra de Dios, es el Espíritu mismo de Dios que te da vida y que te llevará a darle un giro completo a toda tu vida, por supuesto. Es una nueva oportunidad de Dios para cada uno de nosotros. Por eso toda persona que lee la Escritura y la vive, verdaderamente experimenta un cambio permanente en su vida. Aquel que se atreve a tener un encuentro con Cristo nunca termina igual. Aquel que solamente de oídas va y de oídas oye, jamás
jamás le llegará una revelación del Espíritu Santo. Por eso debemos de creer y confiar en cada una de las promesas de nuestro Dios que han sido escritas para nosotros. La palabra de Jesús nos da vida aun cuando no hay esperanza. Por eso Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con muchas ataduras espirituales, llegamos con muchas ataduras del alma, llegamos con muchas ataduras de la mente, del espíritu. Pero cuando Cristo te conoció y conociste a Cristo, las ataduras se rompen y entonces eres libre para adorar, libre para gozarte, libre para vivir tu vida, libre para ser feliz, libre para tener finanzas, libre. Dios te está haciendo libre en el nombre de Jesús cuando te atreves a tener ese encuentro como Lázaro. Lázaro salió atado de la tumba. Muchos de nosotros llegamos muertos también en la fe con Cristo. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el Señor? Desatarnos para ser libres en el nombre precioso de Jesucristo. Así es, así que bueno, el tiempo se está terminando. Yo quisiera decirte que le entregues a Dios esta mañana, sé libre en el nombre de Jesús. Entrégale todo aquello que bueno, se manifiesta en tristeza. Si algo te hicieron, no sé, es tan difícil a veces, ¿verdad? Decir: Señor, tengo coraje, tengo tristeza, Señor, mira lo que me han hecho, no sé, tú sabes, ¿verdad? Pero esta mañana atrévete a entregarle a Dios esa vida que te está torturando, esas ataduras que no te dejan avanzar, que no te dejan caminar. Hoy se está revelando a tu vida el más grande de los grandes, nuestro Dios maravilloso, Jesucristo de Nazaret. Y hoy reconocemos el sacrificio que hizo al entregarse la cruz, pero vimos por qué lo hizo, porque Él resucitó en el nombre de Jesús y Él nos hace libres, Él nos hace, nos entrega vida eterna. Él entrega a nosotros todo aquello que el enemigo no quería que supieras. Pero hoy a través de la palabra Dios ha revelado que Él nos quiere hacer libres, que Él quiere romper ataduras. Atrévete a romper ataduras esta mañana. Atrévete a perdonar a tus padres, a perdonar a aquella persona que te traicionó, a aquella pareja, aquel esposo, aquella esposa. Entrega ese dolor, esa tristeza, esa angustia, esa soledad. Entrega ese menosprecio, entrega ese orgullo, esa soberbia, ese caparazón, ¿verdad? Que te hacía esa amargura, no sé. Entrega aquello que tú reconoces que no te sirve, que te ata en el nombre de Jesús a lo malo. Y sé libre en el nombre de Jesús. El Señor te está entregando hoy esa bendición, esas misericordias. Él quiere llenar tu corazón con esa agua, que se quite toda sequedad de tu corazón, de tu vida. Que resucitemos en el nombre de Jesús, que volvamos a la vida, que tengamos ilusiones, que tengamos esperanza, que tengamos nuevos sueños. Que Dios nos permita recobrar energía, tener ánimo para seguir adelante. Este es el momento en el nombre de Jesús. Levántate con autoridad, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recuerda que no hay situación ni problema tan grande en nuestra vida de la que el Cristo de la gloria no te pueda sanar. El Cristo glorioso, aquel que resucitó, aquel que se levantó de entre los muertos y que hoy, gracias a Dios, nos ha dejado su palabra maravillosa. Él puede sacar nuestra vida en victoria. Posiblemente esta mañana tal vez te sientas sin esperanza, tal vez te sientes que tu interior está muerto, tal vez estás sin gozo, tal vez estás sin ánimo para seguir adelante, tal vez te sientas como en un sepulcro donde piensas que ya todo está perdido, crees que todo terminó para ti. Pues déjame decirte, esta mañana nos dice nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros: mira, aunque estés muerto, vivirás si crees en mí, dice el Señor. Si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás con el mismo poder con el cual Dios resucitó,
Él mismo resucitó y con ese mismo poder de resurrección seremos resucitados en una vida nueva en el nombre de Jesús. ¿Puedes creer en Cristo? Pues entonces permite que su palabra te dé una nueva vida, una nueva oportunidad de vivir, una nueva forma de vida distinta de la que vivías antes de la pandemia, y que de aquí en adelante tengamos una vida diferente, llena de la paz de Cristo, llena de la salud de Cristo, una verdad financiera buena en el nombre de Jesús. Te bendecimos y declaramos en el nombre de Jesús que tu bendita palabra, Padre, está sobre cada familia, sobre cada persona, bendito Dios, que ha creído en ti, Señor, y que anhela, Señor, ese cambio de vida en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos, Padre poderoso, toda tu obra, bendito Dios. Hoy entendemos que tu palabra, Señor, es espíritu, y que el espíritu de Cristo llega a través de la palabra, rompiendo ataduras, ligaduras en el nombre de Jesús, y trayendo sanidad, felicidad en el nombre de Jesús, y que todo lo que el enemigo nos robó hoy es devuelto en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén. Así es, y bueno, pues queremos bendecir sus vidas, declarando las misericordias de Dios sobre ustedes, así como la presencia de Dios. Declaramos cielos abiertos y bendecimos mucho la vida de todos ustedes. Hoy está en la transmisión y bendecimos a Alison Rodríguez juntamente con sus familias. También a Ever Cortés, bendecimos a su familia, a Lulu Ponce. Gracias a Dios por la vida de César Trejo, porque aquí, por ejemplo, decimos César Trejo, pero sabemos que está toda la familia. Bendecimos a las familias de Torre Fuerte, Iztapalapa, María José con su familia, a Elizabeth Rosales por sus pequeños, por su familia, Margarita Cepeda y Esmeralda. Bendecimos también a sus familias, a Guadalupe Martínez, a Celeste, Carla Sánchez, Alexa Galicia, Yolanda Ramírez, a Victoria Ponce, a María Elizabeth Astorga, a David Rangel, a Claudio Cardoso. También está Rebeca Cortés, le mandamos un saludo, saludos. Dice a todos los niños, la maestra les manda saludos a todos los niños de la iglesia. Elena Rodríguez, Hilaria García, Igna Alcántara, Zoili Foz, Rahab Mesa, Rosalía Alvarado, Alejandra Mondragón, Felipa y Mario Nieves, saludos a la familia Nieves, Isabel Pérez Rosales, Isabel, Dios te bendiga, Víctor González, Tere Corona, Manuel Pérez González, saludos pastor, que Dios te bendiga, muchas gracias. Fer Cristo vive, que Dios te bendiga. Fer Cristóbal, Elizabeth, Juan Ramírez, Amalia Mendoza, saludos también. Saludos a Ministerio de Artes, claro que sí, gracias a Dios, a nuestras jovencitas, un gran saludo. Tesha Ro, Jonathan Bernardo, Claudia Orozco y a mi hermana Marbella Nácar allá en Estados Unidos, que Dios te bendiga mucho. Le mandamos saludos también a Gloria, que ahorita está un poquito enfermita, pero declaramos en el nombre de Jesús que saldrá adelante en el nombre de Cristo. David también lo bendecimos en el nombre de Jesús, que saldrá adelante también. Asimismo también oramos por Elena Rodríguez y también su esposito, ¿verdad? Jorgito, el joven de la trompeta, se nos enfermó un poquito, pero bendito Dios, vamos a declarar que van a salir bien en el nombre de Jesús. Así es. Adelante, bueno, pastora. pues queremos bendecir a México, a Israel, Estados Unidos. Bendecimos esas naciones, que Dios tenga misericordia de esas naciones, en especial, ¿verdad? Siempre oramos por Israel. Y bueno, gracias también a todos los que han bendecido esta casa en estos tiempos, que han depositado una ofrenda. Gracias de verdad en el nombre de Jesús, que Dios bendiga, que Dios multiplique sus finanzas, que sea reprendido el devorador, y declaramos en el nombre de Jesús que el Señor mira cuando bendecimos su casa y Él tiene las promesas. Él dice: traigan sus diezmos al alfolí. Yo sé que fueron tiempos difíciles, pero gracias de verdad en el nombre de Jesús, aquel que ha dispuesto en su corazón traer una ofrenda, gracias de verdad, las recibimos en el nombre de Jesús. Y bueno, pues que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus mesas, sus alacenas, sus finanzas, su trabajo, que no nos falte nada en el nombre de Jesús, y damos gracias a Dios por este tiempo, y que Dios les bendiga mucho.
Bueno, muchas gracias. Nada más mando un saludo a Katy también, Katy que nos está mirando con su familia. Que Dios les bendiga, Katy Sánchez. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios y nos vemos primeramente Dios el próximo martes 8 de la noche, jueves 8 de la noche y primeramente Dios los que estamos en la célula el próximo viernes, primeramente Dios. Miércoles los líderes, en el nombre de Jesús, que Dios me los bendiga ampliamente y estamos en contacto. Que Dios los bendiga mucho y buenas tardes. Buenas tardes y que tengan muy bonita tarde. Que Dios les bendiga.